Hola chicos, el vídeo de este tema corresponde a la conquista musulmana de la península ibérica y la evolución posterior del territorio que los árabes denominaron Al-Ándalus. En el año 711, un ejército musulmán compuesto por árabes y bereberes, que es una etnia del norte de África, y dirigido por Tarik, cruzó el estrecho de Gibraltar y derrotó al rey visigodo Don Rodrigo en la batalla de Guadalete. La presencia musulmana en la península obedeció a dos factores. En primer lugar, las rivalidades internas en el reino visigodo, provocadas por los conflictos sucesorios. Era normal en la monarquía visigoda que hubiera guerras civiles debido a que los reyes eran elegidos por los nobles en los concilios. En este caso, un noble llamado Bitiza solicitó ayuda militar al gobernador árabe del norte de África en su enfrentamiento con Don Rodrigo, con lo cual, de alguna manera, los musulmanes vinieron a España porque Bitiza les llamó. En segundo lugar, el impulso expansionista islámico. La civilización islámica había emprendido una rápida expansión por la cuenca mediterránea. Así, su presencia en la península era un episodio más dentro de su campaña de conquistas. El reino visigodo se derrumbó sin ofrecer resistencia. En pocos años, los ejércitos musulmanes, dirigidos por Tarik y Muza, avanzaron hacia el interior y dominaron la práctica totalidad de la península. El territorio conquistado fue llamado Al-Ándalus y quedó convertido en una provincia dependiente del califato de Damasco. Su capital se estableció en Córdoba bajo la autoridad de un gobernador. La mayor parte de la población hispano-visigoda aceptó a los nuevos conquistadores. La nobleza pactó con los musulmanes y reconoció su autoridad a cambio de que le respetasen sus propiedades. Solo quedaron fuera del control musulmán las áreas montañosas del norte, donde algunos nobles visigodos y una reducida parte de la población mantuvieron su independencia. Al-Ándalus evolucionó de la siguiente manera. La primera etapa es el Emirato de Córdoba, desde el año 756 hasta el 929. En el siglo VIII, los omeya fueron derrocados por la familia de los abasíes. Un príncipe omeya escapó y se refugió en la península, donde se hizo con el poder y se proclamó emir bajo el nombre de Abderramán I. Así comenzó el Emirato Independiente, que no reconocía la autoridad política de los abasíes, pero sí la religiosa. En este periodo, el poder de los emires estuvo limitado por las sublevaciones que tuvieron lugar, aunque en Al-Ándalus empezó un gran desarrollo económico y cultural. La segunda etapa es el califato, desde el año 929 hasta el 1031. En el año 929, Abderramán III convirtió Al-Ándalus en un califato. Los califas cordobeses pasaron a concentrar todos los poderes, incluido el religioso. Para ejercer su autoridad, los califas contaron con ministros, visires, gobernadores provinciales, valíes, jueces para administrar la justicia, cadíes y un ejército. El periodo del califato es el del mayor esplendor. Su capital, Córdoba, era la ciudad más populosa de Europa. Abderramán III fortaleció su autoridad derrotando a los cristianos del norte y sofocando las rebeliones internas. Pero desde finales del siglo X, el califato se debilitó. En el año 976, Hisham II fue nombrado califa, aunque el gobierno quedó en manos de Almanzor. Su periodo significó una reafirmación del poder cordobés contra los cristianos y los deseos de autogobierno de las provincias. Después de su muerte hubo luchas internas que desembocaron en la disolución del califato. Y el tercer periodo son los reinos de taifas desde el año 1031 al 1086. Aparecieron pequeños reinos musulmanes en Zaragoza, Toledo, Badajoz, Sevilla, Denia y Valencia. Estos reinos vivieron un periodo de prosperidad económica y de desarrollo cultural, pero su debilidad frente a los cristianos les obligó a pagarles tributos o parias a cambio de la paz. La economía andalusí alcanzó un notable desarrollo, pues los musulmanes revitalizaron la agricultura, la artesanía y el comercio. La agricultura se benefició por la introducción de nuevas técnicas de regadío, acequias y norias, y de cultivos traídos de Oriente, como arroz, algodón y cítricos. La base de la agricultura siguió siendo el cultivo de cereales, la vid y el olivo. La artesanía se concentró en las ciudades y logró una gran calidad. Los trabajos en cuero, hierro, cerámica y vidrio alcanzaron fama en todo el Mediterráneo. El comercio consiguió un gran dinamismo, pues los musulmanes se hicieron de intermediarios entre Oriente y Occidente. Importaban materias primas y productos de lujo, como oro, plata, marfil, seda y esclavos. A cambio, Al-Ándalus exportaba productos artesanales y agrarios.
La actividad comercial se vio favorecida por la unidad monetaria del mundo musulmán en torno a la moneda del oro, el dinar, y a la de plata, el dirham. Como en el resto de la civilización islámica, las ciudades andalusíes se convirtieron en centros de actividad económica. Así, Córdoba, Sevilla, Toledo, Valencia o Zaragoza estaban entre las principales ciudades peninsulares y mediterráneas. Los musulmanes fueron tolerantes con los peninsulares, por lo que pocos cristianos dejaron sus tierras. Por ello, la sociedad andalusí se caracterizó por su diversidad. Los conquistadores eran el grupo más poderoso, pero su situación variaba según criterios étnicos. Los árabes, que procedían de Oriente, dirigieron la conquista de la península. Formaron una aristocracia que tenía el poder político y la mayor parte de la tierra y de la riqueza. Los bereberes provenían del norte de África y participaron en la conquista de la península, pero recibieron las tierras menos fértiles y fueron apartados del poder, por lo que protagonizaron rebeliones. Los peninsulares se dividían por criterios religiosos. Los muladíes eran la mayoría de la población, antiguos cristianos convertidos al Islam. Los dimníes formaban el colectivo no musulmán, cristianos y judíos, que practicaban su religión a cambio de pagar tributos. Los cristianos fueron llamados mozárabes. Disminuyeron al convertirse al Islam y emigrar a los reinos cristianos a partir del siglo IX. Los judíos se dedicaban al comercio, al préstamo, a la artesanía y a la medicina. Por ello tuvieron gran influencia. Vivían en las ciudades donde tenían su barrio o judería y practicaban el culto judío en templos llamados sinagogas. El Corán proclamaba la igualdad de los fieles sin diferencias jurídicas. La estructura social estaba condicionada por criterios étnicos y por cuestiones económicas. Así se distinguían varias categorías. La Hasa, grupo social más elevado, árabes, terratenientes y grandes mercaderes. La clase media, compuesta por intelectuales, médicos, propietarios y grupos de cierto nivel económico. La Amma, la masa popular, formada por bereberes, muladíes, mozárabes dedicados al pequeño comercio, al trabajo artesanal y agrícola. Y por último, los esclavos. Era el grupo inferior y estaba ocupado en tareas muy diversas. En Al-Ándalus la cultura tuvo gran florecimiento. Influyeron Bagdad o Damasco, sobre todo en la época del califato. En matemáticas, los musulmanes introdujeron el álgebra y el sistema de numeración árabe. En medicina, con Al-Zarawi, en astronomía, con Azarquiel, o en literatura, con Ibn Zam, también lograron un notable desarrollo. Un caso aparte fue la filosofía, en la que el musulmán Averroes, que introdujo en Occidente el pensamiento filosófico de Aristóteles, y el judío Maimónides se cuentan entre los intelectuales más destacados de la Edad Media. La arquitectura musulmana se desarrolló más que la pintura y la escultura, pues éstas se utilizaban para decorar los edificios. Sus características fueron las siguientes: uso de materiales pobres, ladrillo y yeso. A veces emplean piedra y mármol, reutilizados de edificios visigodos o romanos. Rica decoración. Para embellecer esos materiales se recubrían con decoración abundante. Por la prohibición islámica de representar personas, los motivos decorativos fueron geométricos, vegetales o calígrafos, fundamentalmente textos del Corán. La arquitectura era abovedada. Emplearon el arco de herradura y el arco polilobulado. Aunque los techos solían ser planos y recubiertos de madera, también construyeron cúpulas lujosamente decoradas e interiores cuidados. Para crear espacios confortables usaron efectos de luz y sombra mediante celosías y la utilización del agua como elemento decorativo en fuentes, cascadas y piscinas. La arquitectura andalusí en los 3 primeros siglos de historia del Andalus se diferencia en 2 periodos. El califato. El principal edificio es la mezquita de Córdoba, iniciada por Abderramán I y luego ampliada por sus sucesores. También sobresale el palacio de Medina Zahara, mandado edificar en el siglo X por Abderramán III. Y los reinos de taifas. Se siguieron usando materiales pobres, pero los tipos de arcos alcanzaron una mayor variedad. Los reyes de taifas quisieron construir palacios y fortalezas, como el Palacio de la Aljafería de Zaragoza, en el siglo XI, que destaca por su rica decoración, y la Alcazaba de Málaga, fortaleza defendida por una doble línea de 2 murallas.
Entre los siglos XI y XV, en Al-Ándalus llegaron los almorávides. Para frenar a los cristianos, tras conquistar Alfonso VI Toledo, los reinos de taifas llamaron a los almorávides Imperio Musulmán del Noroeste de África. Los almorávides derrotaron a Alfonso VI en Sagrajas en 1086 y en 1102 reconquistaron Valencia y dominaron los reinos de taifas. A mediados del siglo XII, acosados por los cristianos y atacados en África por los almohades, su poder se debilitó y los andalusíes establecieron los segundos reinos de taifas. Los almohades eran otro pueblo norteafricano con mayor fanatismo religioso. Tras doblegar a los almorávides, cruzaron la península derrotando a Alfonso VIII en Alarcos en el año 1195. Al-Ándalus gozó de prosperidad por el desarrollo del comercio y Sevilla fue la capital almohade de la península. Son de esta época la Giralda y la Torre del Oro. La amenaza almohade unió a los reinos cristianos en torno a Alfonso VIII de Castilla para derrotarlos en las Navas de Tolosa en el año 1212. Luego fueron expulsados y se abrió el periodo de los terceros reinos de taifas. Tras la salida de los almohades, los reinos cristianos conquistaron el Valle del Guadalquivir. El reino de Granada fue el único que subsistió hasta finales del siglo XV. Ocupaba las actuales provincias de Granada, Málaga y Almería, aunque fue perdiendo territorios hasta desaparecer. Además, tuvo que pagar parias o impuestos para no ser invadidos a los reyes cristianos. El reino nazarí logró gran desarrollo económico gracias a su agricultura y al comercio que mantenía con Italia y el norte de África. También destacó por la riqueza de su cultura y de su arte, apreciable en la Alhambra de Granada de los siglos XIV y XV. Desde el año 630, los musulmanes conquistan Arabia, Irak, Siria, Palestina, Irán y el norte de África. Atraviesan el estrecho de Gibraltar en la primavera del año 711 y derrotan al ejército visigodo. En apenas 4 años conquistan toda la península. En el Valle del Ebro penetran en el año 714, tras haber sometido Sevilla, Córdoba y Toledo. El avance musulmán siguió hacia Europa y no se detuvo hasta que los francos triunfaron en la batalla de Poitiers en el año 732. La instalación del poder musulmán presentó 2 formas: la ocupación territorial y la sumisión. Quedaron delimitados 2 territorios: el Pirenaico, que fue sometido, y el Valle del Ebro, que fue ocupado. El sur se islamizó muy deprisa y profundamente. En el norte surgieron los primeros conatos de resistencia. Culminada la conquista y la ocupación, los cristianos que pudieron huir se dispersaron y se refugiaron en las montañas de Sobrarbe, Ribagorza y Aragón. Allí construyeron castillos y fortalezas en las cuales se refugiaron y defendieron de los musulmanes. La frontera se organizó en regiones llamadas marcas. El actual Aragón, con centro en Zaragoza, quedó incluido en la marca superior de Al-Ándalus, nombre de la España bajo dominio musulmán. Pronto llegaron inmigrantes musulmanes para instalarse en estos territorios. No obstante, la mayoría de la población era muladí, término que recibieron los convertidos al Islam y sus descendientes. Árabes procedentes del Yemen se instalaron en Zaragoza y fundaron nuevas ciudades. Bereberes procedentes del norte de África colonizaron las tierras de Albarracín, Alto Jalón y algunos enclaves del Valle del Ebro.
Cuando los musulmanes ocuparon el Valle del Ebro, solo había 3 núcleos urbanos en el territorio actual de Aragón: Zaragoza, Huesca y Tarazona. Con tan pocas ciudades, era difícil controlar un territorio de tanta extensión. Conscientes de la necesidad de crear nuevos centros urbanos, a fines del siglo VIII fundaron Calatayud, Tudela y Daroca. Hacia el año 900 refundarán Egea, Lérida y Barbastro, y poco más tarde, Albarracín. El Islam no se impuso a la fuerza. Para aquellos que los musulmanes denominaban gentes del libro, es decir, judíos y cristianos, había una doble alternativa: o convertirse o someterse pagando tributos a cambio de conservar la propia religión. El acto de la conversión era sencillo. Para ser musulmán, bastaba con pronunciar la profesión de fe: no hay más Dios que Dios y Mahoma es su profeta. En los primeros momentos, la mayoría de la población no islámica permaneció fiel a su credo. Luego, dadas las ventajas que suponía la conversión, la mayor parte adoptó el Islam como religión y se convirtió en musulmana. La minoría de cristianos, llamados mozárabes, pudo formar comunidades. Los musulmanes construyeron de inmediato numerosas mezquitas. Las había en todos los centros urbanos. En las aldeas eran muy humildes y en las ciudades numerosas. Destacaba la mezquita mayor de Zaragoza, posiblemente edificada sobre la catedral visigoda. Se atribuía su fundación a los venerados Anas al-Sanani y Ali al-Laghmi, discípulos directos de los compañeros del profeta Mahoma. Esta mezquita fue ampliada 2 veces. La primera en el año 856, gracias al botín conseguido de una expedición contra los cristianos. La segunda en el año 1022. Conquistada Zaragoza, fue sustituida por la catedral cristiana del Aseo del Salvador. A fines del siglo VIII, los musulmanes han alcanzado ya el límite máximo de su expansión territorial y comienzan a tener que enfrentarse a los cristianos. Desde Galicia hasta Cataluña han surgido focos de resistencia que darán origen a lo que más tarde se llamará la Reconquista. El propio emperador Carlomagno realizará en el año 778 una campaña militar contra Zaragoza. La ciudad llegó a estar sitiada, pero no pudo ser conquistada y los francos regresaron hacia el norte. En los Pirineos fueron atacados por montañeses en una emboscada en la que derrotaron a la retaguardia del ejército. Allí encontró la muerte el conde Roldán. Estos acontecimientos fueron narrados por un poeta anónimo en la famosísima Canción de Roldán, uno de los poemas épicos más importantes y más conocidos de la literatura universal. Son años en los que cristianos y musulmanes pugnarán por el control del territorio. Entre los musulmanes, algunos caudillos locales alcanzarán tales poderes que uno de ellos, Musa ibn Musa, será llamado el tercer rey de España. Los enfrentamientos entre clanes y tribus agotaron la capacidad humana y militar de la Marca Superior a principios del siglo X. Por ello, cuando Abdalrahman III se proclame califa en Córdoba y restaure la autoridad del poder central, no tendrá problemas para acabar con las rebeldías en la Marca Superior. Se levantará toda una red de fortalezas, unas para defender ciudades, otras para fijar la frontera contra los cristianos. Frente a ellas, los cristianos harán lo propio, construyendo una línea de castillos paralela a la musulmana.
Durante el dominio islámico se desarrolla una considerable actividad económica. La artesanía y el comercio florecen de manera notable en las ciudades, que se convierten en centros artesanales, productores de diversas manufacturas, entre las que destacan las del cuero, los textiles, los tintes y la cerámica. La agricultura reflejará logros extraordinarios. Se ponen en cultivo nuevas tierras, se restauran las acequias romanas y la producción agrícola se multiplica de forma sobresaliente. Nuevos productos y nuevos sistemas de riego se incorporan a la agricultura del Valle del Ebro. Junto a las ciudades se cultivarán magníficos jardines que serán muy alabados. Zaragoza parece una motita blanca en el centro de una gran esmeralda. Posee lugares de recreo como el Castillo de la Alegría y la Sala de Oro. Sobre sus jardines se desliza el agua de 4 ríos, transformándola en un mosaico de piedras preciosas. Dos fueron las taifas que se establecieron en el actual Aragón, la de Zaragoza y la de Albarracín. Al frente de la de Albarracín se colocó la familia de los Banu Racín, de origen bereber norteafricano, que dio nombre a la ciudad. Protegidos por lo abrupto de la serranía, consiguieron la independencia. En 1104, el reino de Albarracín fue conquistado por los almorávides, grupo ortodoxo musulmán procedente del norte de África. Desde 1145, y tras la expulsión de los almorávides, la taifa de Albarracín fue gobernada por reyezuelos moros de Valencia y Murcia. En las ciudades, el elemento central era la Medina, que en Tarazona, Huesca y Zaragoza estaba constituida por el casco romano transformado, y en las ciudades de nueva planta por el núcleo fundacional. Allí se ubicaba la mezquita mayor y la residencia del gobernador Ozuda. Junto a las medinas se fundaron en los siglos X y XI arrabales, barrios para dar cabida a los nuevos pobladores procedentes de la inmigración del norte de África y del desarrollo demográfico. Los arrabales disponían también de sus propias mezquitas, baños e incluso murallas. En las afueras de las ciudades se instalaron los cementerios junto a las puertas de las murallas. También en el exterior se construyeron dependencias artesano-industriales. Todas las ciudades estaban amuralladas y disponían de sólidos conjuntos defensivos. El primer monarca de la taifa zaragozana fue Mundir I, de la dinastía de los Tuyibíes, quien reinó a partir del año 1018, cuando aún existía un califa en Córdoba, al que reconoció nominalmente. Esta dinastía fue sustituida en 1038 por la de los Banu Hud. La taifa zaragozana se convirtió en una de las más prósperas y extensas de España. El reinado de Ahmad al-Muqtadir fue el más largo y se caracterizó por una gran actividad. Luchó unas veces contra los cristianos y otras se alió con ellos.
En la penúltima década del siglo XI, se instaló en tierras de la taifa de Zaragoza Rodrigo Díaz de Vivar, conocido como el Cid Campeador. Este caballero cristiano fue desterrado de Castilla y recorrió los valles del Jalón y del Jiloca, donde dejó restos de su paso, como los castillos del Otero del Cid, frente a Teca, y del Poyo del Cid, en el Valle Alto del Jiloca. El Cid se alió con el rey zaragozano, Al-Muqtadir, al cual ayudó en sus luchas contra los cristianos aragoneses. Se apoderó de Valencia, en donde se estableció como señor desde 1094 hasta su muerte en 1099. La vida de Rodrigo Díaz inspiró un cantar de gesta, el poema del Cid, una de las obras más hermosas de la épica medieval europea. La Aljafería es el monumento islámico más importante de Occidente en el siglo XI. Sus orígenes se sitúan en un gran torreón, conocido como del Trovador, que se rodeó de un recinto de torres ultrasemicirculares en sillares de alabastro. Lo más notable de la Aljafería es el palacio que en su interior ordenó construir el rey Al-Muqtadir para que causara asombro al visitante y fuera a la vez marco idóneo para su corte de Zaragoza. Oh Palacio de la Alegría, oh Sala de Oro, gracias a vosotros logré el colmo de mi anhelo. Y aunque no tuviera otra cosa en mi reino, para mí sois cuanto pudiera ansiar. La marca superior de Al-Ándalus había conocido un escaso desarrollo cultural antes del siglo XI, pero con la taifa zaragozana la cultura brillará esplendorosa debido a la emigración de sabios cordobeses del resto de Al-Ándalus y de Oriente ante la protección y mecenazgo que ofrecían sus reyes. La presión de los cristianos se fue haciendo cada vez más intensa. En ocasiones, los reinos taifas se vieron obligados a realizar pagos en oro y plata, llamados parias, a los reyes cristianos para evitar los ataques de estos. Si en un principio estas entregas sirvieron para garantizar la seguridad de los reinos musulmanes, con el paso del tiempo fueron la principal causa de su decadencia y los convirtieron en fácil presa para los cristianos. Los reyes de las taifas recurrieron al apoyo de los almorávides. Este grupo había surgido en el norte de África y predicaba la vuelta a las virtudes originarias del Islam. En 1110 depusieron a los Banu Hud, ocuparon Zaragoza y nombraron un gobernador para la ciudad. Pero en la primavera de 1118, un ejército compuesto por aragoneses y gentes del sur de Francia, vasallos del rey de Aragón, sitiaba Zaragoza, que se entregó a Alfonso I el Batallador el 18 de diciembre de 1118. El dominio de los musulmanes llegaba al principio del fin. Procederán con sus leyes y jueces. Los musulmanes estuvieron presentes en Aragón durante 900 años, entre el 714 y 1610. De esos 9 siglos, 4 fueron de dominio islámico y 5 de gobierno cristiano. El dominio islámico en Aragón acabó a fines del siglo XII, si bien algunos musulmanes permanecieron sometidos hasta principios del siglo XVII, los llamados mudéjares, y después convertidos a la fuerza, moriscos. Tantos siglos de dominio musulmán dejaron una profunda huella en Aragón. Manifestaciones artísticas, lengua, ciudades, costumbres, gastronomía, regadíos y nombres de pueblos. El ser de los aragoneses debe mucho a los musulmanes, que hace 1000 años hicieron suya una tierra que,
todavía en algunas regiones del Islam se considera el paraíso perdido.